Amén, hermanos, bienvenidos a nuestra iglesia una vez más para rendirle culto a Dios. Damos gracias a Dios por este lugar y por este espacio de bendición que nos permite crecer en el Espíritu y comunicarnos con Dios y alabarle a Dios en espíritu y en verdad cada fin de semana que nos encontramos aquí. Estamos mirando en esta oportunidad el libro de Génesis. La semana pasada vimos el Génesis 1, 27 y 28, donde la Escritura dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículos más abajo, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, finalmente la Escritura nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese versículo de Génesis 2.7 es un versículo clave dentro de la creación. ¿Por qué? Porque está entre el Génesis 1.27-28, que es la creación, donde Dios dice: hagamos al hombre, y está antes del problema fundamental de Génesis 3, antes de la caída del hombre. Si nosotros vemos la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, vamos a ver que cuando Dios creó el universo, cuando creó la tierra, cuando Dios hizo las bestias, Dios habló a la fuente, Dios habló a la tierra. Cuando Dios hizo los peces, Dios habló a la fuente, habló a las aguas. Cuando Dios hizo el universo, Dios habló a la fuente, hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es el sol y la luna. En Génesis 1.17 dice la Escritura: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. En este versículo nos da a entender de que hay un mundo celestial, ¿no? Hay un universo, está la tierra. En Génesis 1.20 Dios produce los seres vivientes, produce las aves también. En Génesis 1.24 Dios produce seres vivientes, las bestias. Pero Dios abre la fuente siempre en primer lugar. Y cuando Dios va a crear al hombre, Dios habla a la fuente de creación del hombre. Dios dice: hagamos al hombre. Ese hagamos contiene el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, la Escritura dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que estos tres son uno. Eso es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el hombre es formado, y para activar esa bendición de tener potestad sobre todas las cosas, para activar esa imagen, para activar esa semejanza, para que el hombre pueda multiplicarse, tiene que el Creador activar eso en el ser humano, que es creado del polvo. Esa función cumple Génesis 2.7. Dios sopla el aliento de vida en el hombre para activar la bendición de Génesis 1.27 y Génesis 1.28. Entonces, eso nos muestra que en el ser humano hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Tú posees una naturaleza humana, pero también hay algo espiritual en tu vida. Hay algo temporal, que es el cuerpo, la carne, y hay algo que es eterno, que es el espíritu. Entonces nuestra carne es algo temporal, nuestra carne va a pasar, pero el espíritu es el que va a quedar para la eternidad. Entonces cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a entender esto, que soy creación del Dios vivo, soy creación espiritual, tengo tres partes como ser humano: es el espíritu, es el alma y es el cuerpo. Es el espíritu, es el alma y es el cuerpo el que contiene nuestra vida. En otras palabras, ustedes deben haber escuchado este término muchas veces: somos seres tripartitos, contenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que nos va a permitir comunicarnos con Dios. El alma es lo que nos va a permitir tener un intelecto, comunicarnos terrenalmente, darnos cuenta de las cosas que nos rodean. Y el cuerpo es lo que va a contener esa alma y el espíritu. La carne es lo que es formado del polvo de la tierra. Por eso la Escritura dice, punto 1, del polvo de la tierra. Es nuestra estructura física el polvo de la tierra. Después de la caída del hombre en Génesis 3,
Dios, en la sentencia, Dios, cuando maldice al hombre, en Génesis 3:19, ¿qué le dice? Le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces está confirmando lo que dice Génesis 2:7. Somos tomados del polvo en la carne, en el cuerpo, y cuando termine nuestro proceso temporal en esta tierra, vamos a volver al polvo. Entonces todo ese proceso hoy en día nosotros lo conocemos. Seguramente muchos de nosotros tenemos familiares que ya no están entre nosotros y vemos que es cierto, que las personas descansan y el cuerpo, la carne, se desintegra. Entonces la palabra de Dios se cumple tal y como dice, punto y coma. En Génesis 18:27, el mismo Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces es importante cuando nos paramos delante de Dios, saber quiénes somos y saber con quién estamos hablando realmente. Muchas veces pensamos que nuestra vida nos pertenece, pues no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Dios Creador. Somos polvo, somos ceniza en lo físico, en la carne. Entonces todo lo que nosotros tenemos ahora en nuestro físico, en nuestra carne, algún día se va a terminar. Algún día todo esto volverá al polvo y se hará ceniza. El mismo Job lo decía en Job 33:6, dice: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple en cada libro que habla. Todos estos personajes recuerdan de dónde vienen físicamente. Físicamente venimos del polvo, Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces constantemente los personajes de la Biblia que fueron usados por Dios en cierta época para restaurar el Evangelio, sabían de dónde provenían, sabían cuál era su origen físico. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que también recordar eso. Nuestro origen físico es del polvo, y al polvo vamos a volver. Por esa razón nosotros tenemos que entender lo precioso que es el Evangelio en esta época, y lo precioso que el Evangelio hace en nuestra vida para poder mantener esta carne, este cuerpo físico, que algún día se terminará y volverá al polvo. En 1 Corintios 15:47 habla del primer hombre. El primer hombre es de la tierra. Todos conocemos al primer hombre, que es Adán, que es formado del polvo. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces vamos a ir descubriendo a través de este mensaje la razón, el objetivo, por qué Dios puso el aliento de vida en nosotros, en el ser humano. ¿Para qué? ¿Cuál es ese objetivo de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es ese propósito de Dios en nuestra vida? En el punto 2 dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Este aliento de vida es aplicado solamente para el hombre. En Génesis 1:27-28, Dios nos da la potestad para conquistar el mundo. Entonces esa bendición te pertenece, no para vivir para el mundo, sino para conquistar el mundo. Entonces mucha gente piensa y dice: sí, estoy viviendo, estoy sobreviviendo. No estamos sobreviviendo. Tenemos la bendición para conquistar el mundo. Trabajas para conquistar el trabajo, no para que el trabajo te conquiste. Estudias para conquistar el estudio, no para que el estudio te conquiste. Entonces, eso nosotros tenemos que darnos cuenta rápidamente. Y también tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida, una vez estuvo el pastor Julio aquí con nosotros, y él nos dijo algo muy interesante. Nos dijo que nosotros estamos a una pulsada de la muerte. Si nos tocamos aquí en la muñeca o aquí en la yugular y sentimos el pulso, estamos a un pulso de la muerte. Si se para nuestro corazón, se para el pulso, dormimos. Entonces nuestra vida es tan sensible, nosotros somos tan delicados en ese aspecto, que estamos a un suspiro de la muerte, de descansar. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre descansa? ¿Qué pasa cuando el hombre muere, en otras palabras, como lo conocemos? En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios
que lo dio. Vamos a ir descubriendo ahora este espíritu que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa en el problema fundamental de Génesis 3? Que aquí hay un punto de cambio en el ser humano, en el área espiritual de su vida. Job dijo eso también, en Job 33:4 dijo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces tú te pones a pensar en tu vida, ponte a pensar en lo que hasta hoy ha transcurrido en tu vida. No sé si has estado al punto de morir en algún momento, o si has tenido un accidente grave en algún momento, pero si Dios nos ha permitido a nosotros llegar hasta este momento en nuestra vida, es porque Dios tiene un plan con nuestra vida. Eso creo que nosotros lo conocemos y lo tenemos claro. Pero más allá de saber que Dios tiene un plan con nuestra vida, tenemos que darnos cuenta y estar agradecidos por ese aliento de vida que contenemos nosotros a través del Espíritu de Dios. Porque no sería nada posible en nuestra vida si nosotros no viviríamos con este aliento de vida, reconociendo: Señor, soy polvo físicamente y es tu Espíritu quien me da vida para glorificarte. Entonces, Dios da el Espíritu, el aliento de vida al hombre para comunicarse con Adán. En Juan 4:24 la Escritura dice que nosotros debemos glorificar a Dios en espíritu y en verdad, porque es necesario que lo hagamos. Entonces Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra. Dios sopla aliento de vida en el hombre para que el hombre sea un ser viviente, un ser viviente. Entonces este ser viviente que es el hombre, ¿a quién le pertenece? Si es Dios quien formó al hombre del polvo, si es Dios que sopló el aliento de vida, ¿a quién le pertenece el hombre? ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, nada de lo que nos rodea a nosotros nos pertenece. Tus hijos son tus hijos, mis hijos son mis hijos, pero no nos pertenecen. Tu profesión es tu profesión, es lo que Dios te ha dado para luchar en esta tierra, pero tampoco te pertenece. Entonces, en el aspecto espiritual, hay algo muy importante que la iglesia ha perdido en este tiempo, que tenemos que recuperar. ¿Y qué cosa es eso? Es el significado de ser un ser viviente. De ser un ser viviente. ¿Por qué? Porque miren ustedes, hay algo muy interesante. Después del pecado fundamental de Génesis 3, sabemos, Génesis 3, 1 al 6, Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios los expulsa del huerto del Edén, tentado por Satanás, y en Génesis 3, 16 al 19, Dios pasa una sentencia al hombre. Vamos a leer la sentencia, dice Génesis 3, 16 al 19. Hay algo muy interesante, no sé si ustedes lo han visto ya, pero hoy lo quiero compartir porque me parece de suma importancia que sepamos esto como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. ¿Lo haremos juntos? La Escritura dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. 19 dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Miren, acá hay algo bien interesante. Esta maldición se aplica en el hombre, en el alma y la carne. En el alma y la carne. No se aplica en el espíritu. Dios maldice al hombre y el hombre va a tener sufrimiento en la carne y en el alma. El dolor, la maldición, todos los días. Pero Dios no condena el espíritu. ¿Por qué Dios no condena el espíritu? Porque Dios tiene un objetivo con el hombre, que es salvarlo del problema de Génesis 3. Por esa razón, Dios da la promesa de Génesis 3:15.
la simiente de la mujer aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Entonces, toda condenación que viene al hombre, este sufrimiento, donde aparecen después los sufrimientos mentales, los sufrimientos físicos, viene la idolatría, que es a causa de que el hombre, separado de Dios espiritualmente, va a buscar otros caminos, y esa búsqueda de otros caminos, como la religión, eso es lo que le va a provocar al hombre problemas espirituales, porque no se va a conectar con Dios, se va a conectar con otras cosas que no son Dios. Entonces, el hombre, al ser un ser viviente, Dios, a través del problema fundamental, si bien es cierto, el hombre queda separado de Dios, pero Dios va a guardar el espíritu del hombre. Dios va a guardar ese aliento de vida en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar al hombre. Si no la promesa de Génesis 3:15 no tuviera razón de ser en la vida del ser humano, y la promesa de Génesis 3:15, la cual es Cristo, no tendría razón de venir a esta tierra para salvarnos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, particularmente en mi caso, cuando estaba mirando esta parte de la Biblia y miraba esta parte donde Dios maldice al hombre, decía, wow, Dios es tan misericordioso con nosotros, nos ama tanto a nosotros, que guarda el espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener entendimiento de que el evangelio en algún momento determinado. Entonces, ahora el hombre recibe una maldición. ¿Qué es una maldición? Una maldición es quedar atado al poder del maligno para que el plan de Dios o el objetivo de Dios no se cumpla en tu vida y no puedas cumplir la razón por la cual fuiste creado en esta tierra. Entonces, esa atadura, en Génesis 3, el hombre queda atado al maligno. ¿A quién? A Satanás, al padre de mentira, al Leviatán. Entonces, él va a cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para que el plan de Dios no se revele a tu vida a través del evangelio. Entonces, ahí empieza una lucha espiritual. No es una lucha emocional, no es una lucha física. Ya lo dice Efesios 6 del 10 al 20. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces, al ser un ser viviente, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos mezclar el espíritu con el alma. Por eso Hebreos 4:12, ¿qué nos dice Hebreos 4:12? Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Es un versículo que muchos de ustedes los deben conocer de memoria, pero dice algo muy importante en Hebreos 4:12. Lo tenemos, la escritura dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. En la traducción del griego va a separar el alma y el espíritu. La palabra de Dios va a separar el alma y el espíritu. ¿Por qué razón? A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínense a Abraham. Abraham, ¿no? La escritura dice que Dios le envía a Isaac, ¿verdad? Dios le envía a Isaac, era un hijo que llega por una bendición, por una promesa, y de pronto todo estaba bonito, todo estaba bien, hasta que Dios le manda a Isaac y le dice: Isaac, tienes que entregarme a tu hijo. Isaac, tienes que sacrificar, Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo Isaac. Imagínense a Abraham en ese momento cómo él se siente. Que a ti te digan: vas a entregar a tu hijo o a tu hija. Abraham, si él hubiera, probablemente le pasó, si él no hubiera separado el espíritu del alma, el espíritu es la conexión con Dios, entender el poder de Dios, entender el poder del evangelio, y el alma es lo que le dicta la emoción, lo que le dicta su corazón, lo que le dicta su pensamiento, lo que le dicta su carne. Imagínense a Abraham cómo hubiera reaccionado. Se hubiera parado y le hubiera dicho: ¿tú qué tipo de Dios eres?
que me das un hijo en mi vejez y ahora quieres que lo mate. Y le hubiera reclamado Abraham a Dios y le hubiera dicho, mira qué tipo de... Y hubiera salido a vociferar, miren esa iglesia, miren ese Dios, lo que está haciendo. Si él hubiera actuado por su alma. Si él no hubiera podido discernir lo que es el espíritu y lo que es el alma. Y hubiera reclamado y le hubiera dicho, Señor, o se hubiera puesto a llorar de repente, ¿no? Más dramático, de repente un Abraham más dramático, no, Señor, ¿por qué? Y se hubiera golpeado el pecho y se hubiera golpeado la cabeza en una roca y hubiera estado así, Señor. Que probablemente muchas veces nosotros nos ponemos así cuando nos pasa algo. Pero Señor, si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo hago esto y yo estoy acá. Y nos ponemos así y nos rasgamos las vestiduras seguro muchas veces diciendo, yo soy un hijo de Dios y yo cumplo los domingos. Y no nos damos cuenta de que no estamos actuando por el espíritu, sino estamos actuando por el alma. ¿Por qué? Porque el alma fue penetrada a través del problema de Génesis 3. Ahí se grabaron cosas de Génesis 3. Pero Abraham entendió en un momento determinado y llevó a Isaac al sacrificio. Llevó al sacrificio al punto de ponerlo para sacrificarlo. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Porque probablemente Abraham pensó, si Dios me dio a mi hijo en conexión en el espíritu, así Abraham habrá dicho, así yo lo mate, Dios tiene el poder para entregármelo vivo otra vez. ¿Por qué? Porque él creía en el poder del evangelio. Él creía en la palabra de Dios. Él sabía que Dios estaba sirviendo. Y no había ninguna circunstancia, no había nada que podía parar ese plan de Dios si realmente nosotros creemos en este Dios vivo y en Jesucristo que está en nuestro corazón. Cuando separamos el espíritu y el alma, para no ser engañados por Satanás. Pero la Escritura dice que apareció un carnero, ¿no? Y eso representa la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, que nos libra de la muerte, del pecado y de la maldición de Génesis 3 y de Satanás. Entonces tenemos que nosotros saber y darnos cuenta que el objetivo del aliento de vida, que primero es poder entender el evangelio para ganar la salvación, es también separar lo espiritual del alma, de lo emocional. Mucha gente acepta a Jesucristo por emoción. Por emoción aceptan a Jesucristo mucha gente. Y después dicen que no trabaja el evangelio. ¿Cómo va a trabajar el evangelio si Jesucristo entró en tu corazón por emoción? No entendiste el problema fundamental de Génesis 3. No se entendió de qué fue libre. Fue por emoción. ¿Por qué aceptaste a Jesucristo? Porque todos aceptaron a Jesucristo. No, pero tú, ¿por qué eres hijo de Dios? Porque mi mamá me dijo que sea hijo de Dios. No, pero tú, ¿cuál es tu convicción de ser un hijo de Dios, una Cristo en tu vida? Porque está de moda en el siglo XXI. Cristo nos ama. No es eso la razón por la cual tenemos que estar a Jesucristo. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque vengo a ver una chica bonita. Está bien, es un plan también de Dios. Pero hay algo más allá de eso, más importante de eso. Es la restauración espiritual del hombre con Dios después de la caída de Génesis 3. Entonces tenemos que nosotros ver nuestra línea. ¿En dónde me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo en el espíritu o me estoy moviendo en mi alma o en mi carne? ¿Qué es lo que Satanás está obrando en mi alma, mi carne o realmente mi espíritu? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es como, por ejemplo, yo estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo a corregir a mi hijo, ¿no? Que está pequeñito. Y está en una edad en que tengo que corregirlo. Porque si no lo corrijo ahora, se me va a ir de las manos después más adelante. Y los que son papás saben, 2 años, 1 año y medio, 2 años, saben. Pero de pronto uno lo corrige y cuando uno le dice algo o lo castiga, le duele más a uno que al hijo. Y el niño, que es tan inteligente a esa edad, va a manipular eso a favor de él para hacerte sentir mal. Lo va a manipular. Te va a mirar, y, aunque no le duela, y todos hemos sido niños aquí alguna vez, ¿no? La mamá sacaba la correa, antes que nos pegue con la correa, a nosotros ya nos había dolido ya. No sé si a todos les ha pasado, pero mi madre sacaba el chicote y antes que me tire yo ya estaba, ¡ay mamá! Ya, y no me había tocado todavía. A veces ni me tocaba, pero uno estaba revolcado, tirado, muerto de miedo ahí. No, pero no te he tocado, ¿por qué lloras? No, pero es que tienes en la mano la correa. Pero no te he tocado. Sí, pero baja la correa. No te he tocado. Y nos volvemos actores o actrices a la edad de 2 años, de 3 años.
Pero los padres tenemos que separar en ese momento por el espíritu, porque si no le corregimos al niño la disciplina en el espíritu, después las consecuencias van a ser catastróficas, muy desastrosas. Entonces pasa lo mismo con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y salieron a Canaán, no pudieron separar lo que era del espíritu y lo que era de su carne, de su alma, de lo que se había grabado en ellos en Génesis 3. Por eso demoraron 40 años en un desierto que se podía cruzar en 40 días. Porque lo que había grabado en el alma, en la carne, era más fuerte de lo que tenía en el espíritu, a pesar de que Dios le había dado una evidencia grande de abrir el Mar Rojo. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Porque la oración es el ejercicio más saludable. ¿Para qué? Para el espíritu. La oración es la que va a fortalecer el espíritu. Efesios 6:18. Orar en todo tiempo. Una vez que oramos para fortalecer el espíritu, ¿con qué oramos? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador, se restaura en nuestra vida el aliento de vida que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en nuestros corazones. En otras palabras, el aliento de vida es ¿quién? Es Jesucristo. Por eso Jesucristo, después de resucitar, en Juan 20:22, la Escritura dice que Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jesucristo estaba vivificado. Nosotros conocemos Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó, ¿qué? Entregó el Espíritu. Jesús entrega el Espíritu. Jesús no entrega el alma. Jesús no entrega las emociones. Jesús no entrega nada, otra cosa. Jesús entrega el Espíritu. ¿Por qué? Porque es su Espíritu el que nos va a dar libertad. Es el Espíritu en el cual Él va a resucitar con poder y gloria para hacer el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para librarnos del poder de la ley del pecado y de la muerte de Génesis 3. ¿Para qué? Para que en su nombre tengamos poder espiritual. ¿Contra quién? Contra Satanás, en el nombre de Jesucristo. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Por eso el nombre de Jesucristo tiene un poder espiritual, es un nombre sobre todo nombre. No solamente en la tierra, sino en el siglo venidero también. Entonces el aliento de vida representa ¿a quién? A Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué no dijo cuando estén todos alegres? ¿Por qué no dijo cuando estén todos quebrantados? ¿Por qué no dijo cuando estén todos, no sé, en una situación extrema? ¿Por qué no dijo cuando no tengas dinero vas a recibir el Espíritu Santo? No dijo eso. Dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desde el principio está establecido. Génesis 2:7. El hombre es un ser espiritual. Y la única manera de pararse en este mundo que está maldito por Génesis 3 y establecer el reino de Dios es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando el cristiano empieza a entender esa verdad, empieza a disfrutar del Evangelio. ¿Y cómo oro? Oro con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser el ejercicio que va a fortalecer ¿qué? Mi mente. Entonces cuando tenemos oración más palabra, el cuerpo se transforma en nuestro siervo. El cuerpo empieza a hacer lo que nosotros le decimos que haga, y no es al revés. No es como en Génesis 3, que es el cuerpo quien te manda a ti a hacer lo que él quiere hacer. Oye, por ejemplo, no sé nada contra las personas que les gusta bailar mucho en las discotecas. Pero ¿por qué vas a la discoteca todos los fines de semana? Porque el cuerpo me lo pide. Es la clásica excusa. ¿Por qué tomas tanto licor los fines de semana? Porque el cuerpo me lo pide. Es que es verdad que el cuerpo lo pide si está separado de Dios. Porque prevalece lo carnal, prevalece lo terrenal, no prevalece lo espiritual. Pero en un hijo de Dios que entiende el Evangelio, que sabe la respuesta que es Cristo, empieza a orar todos los días 1 minuto, 2 minutos, empieza a meditar en la palabra de Dios. El espíritu vivo va a comenzar a dar ejercicio
y va a empezar a fortalecer, ¿qué cosa? La oración va a fortalecer el espíritu. La palabra va a fortalecer la mente. Entonces, cuando el cuerpo tenga deseo de hacer algo, un momentito, cuerpo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Tranquilo. ¿Quieres bailar? Tranquilo, relájate. En el nombre de Jesucristo, el aliento de vida está en ti. Tienes el poder para controlar tus impulsos. ¿Y para qué? Para controlarte a ti mismo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me gusta comer mucho pan. A mí me gusta comer demasiado el pan. El pan tiene harina. Ahora me han dicho, por ahí varias personas me han dicho en la semana que he bajado de peso. Y sí, he bajado de peso, los pantalones me quedan un poco sueltos. ¿Pero por qué? Porque he dejado de comer un poco de pan, de lo que normalmente comía. Me di cuenta de que el pan, la harina, a mí me hace subir de peso, me engorda rápido, en otras palabras. No sé a ti que te hace subir de peso. Por ahí yo puedo comer pan con mantequilla, puedo comer pan con mermelada, puedo hacer combinaciones extrañas, puedo comer pan con mermelada de fresa y mantequilla juntos, puedo comer pan con mantequilla de maní y mermelada también juntos, puedo comer pan con queso, con jamón y mermelada de fresa, puedo hacer combinaciones extrañas con el pan. Lo que sea pan para mí me agrada, me gusta. No sé si a ustedes les gusta. Yo compartí la vez pasada a unas chicas que ahí me gusta el pan con mermelada de fresa y mantequilla, y me decían, guácala, ¿qué es eso? Me decían. No, pero en Perú se come eso, se come con cafecito, con chocolatada. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que el pan me comenzaba a engordar, me daba sobrepeso. Entonces dije, bueno, voy a empezar a orar para poder tener equilibrio en mi mente, para poder comer el pan de una manera medida. No para dejar de comer, sino para saber cuándo comer. Porque a veces nosotros tenemos mala costumbre, comemos pan en la mañana en el desayuno, después a las 11, después a la 1, después a las 2. Hasta si hay un pan duro lo comemos también por ahí, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Entonces comencé a orar y agarré la palabra de Dios. Señor, tu palabra me dice que yo soy un hijo de Dios. Tu palabra me dice a mí que yo tengo autoridad sobre las fuerzas de la oscuridad, es cierto, pero también tengo autoridad sobre mi vida misma, sobre mi carne, sobre mis pensamientos, las malas intenciones. Entonces el Espíritu puede controlar eso. Si el Espíritu de Dios está en mí, el aliento de vida a través de Jesucristo se ha restaurado en mi vida, yo tengo autoridad espiritual para poder tener un balance en mi vida y tener un control personal, self-control, ¿no? En inglés, tener un control personal. Entonces comencé a orar para fortalecer mi espíritu. Señor, lléname de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesucristo. Ese aliento de vida que me has dado a través de Jesucristo me ha restaurado mi vida espiritual. Comencé a ver la palabra de Dios. La palabra de Dios, específico, Juan 1:12, soy un hijo de Dios. Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Jesucristo como verdadero profeta, sacerdote y rey. Comencé a orar con esa palabra. Al orar con esa palabra, mi mente comenzó también a fortalecerse. Entonces, cuando venía el deseo innecesario de comer pan por las puras, tenía la fortaleza espiritual primero, para decir, bueno, no es hora, hay una más, gracias. Tenía la fortaleza mental para darme cuenta de que eso no me estaba haciendo bien. Por lo tanto, el beneficio, ¿para quién era? ¿Para quién era? ¿Para ustedes? ¿Para el vecino? No, ¿para qué? Para uno mismo. Entonces tú en tu vida tienes ese punto también, esa es la identidad del Hijo de Dios. Tú en tu vida tienes ese poder espiritual, ¿para qué? Para poder tener control sobre ti mismo. ¿Para qué? Para poder tener una vida ordenada. Por eso decimos que el Evangelio es completo, que el Evangelio es todo. Porque la palabra de Dios nos da fortaleza a nosotros, ¿para qué? Para poder experimentar el poder del Evangelio en diferentes situaciones. No solamente en la oscuridad. Si vamos a estar con la oscuridad, Satanás, fuera, en el nombre de Jesucristo, nos vamos a ver religiosos. De verdad, nos vamos a ver religiosos. Pero si empezamos nosotros a disfrutar nuestra vida el Evangelio a través de la palabra, a través de la oración, naturalmente nuestra vida misma va a empezar a disfrutar otro tipo de cosas.
Y el evangelismo se va a dar naturalmente en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr poco a poco en nuestra vida de fe. Ser personas de oración, ser personas que veamos la palabra de Dios, ser personas que meditemos en la palabra de Dios. El aliento de vida restaura todas las bendiciones en el ser humano. El aliento de vida es Jesucristo. Y con esa bendición, ¿quién puede parar el plan de Dios en nuestra vida? Con esa bendición tremenda. Entonces, que esta semana nosotros podamos darnos cuenta, realmente meditar en el problema de Génesis 3, ver, Dios no castiga al hombre espiritualmente. Dios no lo castiga espiritualmente, Dios no condena espiritualmente al hombre. Lo único que Dios condena en espíritu es a Satanás y a sus demonios. Mateo 25:41. Están separados ya para condenación. Pero el objetivo de Dios es rescatar al hombre. El problema fundamental de Génesis 3 es que el hombre pueda restaurar nuevamente el aliento de vida a través de solo Jesucristo. Y esa es la mayor bendición que el hombre puede alcanzar en su vida. Y de ahí poner en práctica la palabra, poner en práctica la oración. ¿Para qué? Para vivir el Evangelio. Si no, se transforma en una historia, se transforma en un cuento. No nos preguntan, ¿qué tal la palabra? Bonita. Y la palabra no debe ser bonita en nuestra vida. La palabra debe complementar nuestra vida. La palabra debe dar respuesta a nuestra vida de fe. La palabra debe darnos gracia al escucharla. Y decir, sí, es cierto, estoy fallando en este punto. Estoy viviendo más emocional, más en el alma que en el espíritu. Estoy viviendo más en la carne que en el espíritu. Tenemos que separar. Mi espíritu es mi comunicación con Dios. Mi alma es lo que me ayuda a vivir en este mundo. Y la carne, el cuerpo es lo que contiene mi espíritu y mi alma, que además se va a terminar. En algún momento va a terminar. Así que Dios nos bendiga esta semana para poder meditar en el aliento de vida un poco más. Y que el Señor les dé gracia a ustedes también para que puedan descubrir más cosas en oración sobre lo que es el aliento de vida en Cristo Jesús. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. Oramos, Padre, para que el poder del Evangelio podamos disfrutarlo a través de la palabra, a través de la oración. Gracias, Señor, por restaurar el aliento de vida en nosotros y enseñarnos que el objetivo de Dios a través del aliento de vida es poder, Señor, disfrutar del Evangelio, entender el Evangelio y realizar el Evangelio. Padre, te pedimos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, en lo que hagamos, y que por siempre, Señor, podamos proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.